hoy día vamos a ver cómo se utiliza el microscopio, ¿ya? Es un instrumento que por lo menos para la biología es muy relevante, ¿sí? Gracias a él nosotros ahora podemos observar células, ¿sí? Y las células es la unidad, digamos, fundamental de la vida, por lo tanto es muy relevante este instrumento. Y por lo tanto también es muy relevante saber utilizarlo, ¿ya? Y vamos a ir viendo entonces primero las partes del microscopio, ¿ya? Tenemos los oculares, que en este caso son lentes que tienen un aumento de 10 veces, es decir, 10 por. Además tenemos otro tipo de lentes, que son los objetivos, y que se mueven a través del revólver, ¿ya? Así como lo estoy haciendo yo. Cada uno de estos se llama lente objetivo, y cada uno de estos lentes objetivos tiene distinto aumento, ¿ya? Por lo tanto, va a depender de, obviamente, cuánto queremos aumentar la imagen para observar, de qué objetivo vamos a utilizar. Tenemos también la pinza, que es muy importante para poder sujetar la muestra. También existen otras partes del microscopio que son muy importantes, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, el brazo, tenemos el pie, ¿ya? Que finalmente es donde nosotros colocamos el microscopio. Y el brazo nos permite mover el microscopio y trasladarlo de manera segura. Por lo tanto, siempre, cada vez que necesiten levantar el microscopio, traten de tomarlo desde el brazo y además sujetarlo desde su vaso del pie. Además, tenemos un interruptor que nos permite, obviamente, encender el microscopio y un regulador de luz, ¿ya? Para aumentar o disminuir la cantidad de luz o la intensidad de luz. Además tenemos acá distintos tornillos, si se fijan. Estos tornillos que están aquí me permiten mover la platina, ¿ya? Hacia adelante y hacia atrás. Y el tornillo de más abajo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿ya? Esto nos permite, por lo tanto, una vez que nosotros coloquemos la muestra, de poder recorrer la muestra. Otros tornillos muy importantes son estos que están acá, macrométrico y micrométrico, ¿ya? El macrométrico y el micrométrico tienen la misma función, y la función es subir y bajar la platina. ¿Se fijan? Ahí va subiendo, y ahí la estoy bajando. Y ahí estoy utilizando el macrométrico. Por lo tanto, notoriamente nosotros podemos observar que la platina sube y baja utilizando el macrométrico, ¿ya? Y esto nos permite, por lo tanto, subir y bajar la muestra, o acercar, ¿verdad?, o alejar la muestra hacia el lente objetivo que estamos utilizando, ¿ya? El micrométrico, dijimos que tenía la misma función que el macrométrico. La diferencia es que cuando yo muevo el micrométrico, uno no nota que la platina sube y baja, ¿ya? De hecho, sí sube y baja la platina, pero lo hace, ¿verdad?, a una escala milimétricas. Por lo tanto, nosotros no podemos observar cómo sube y baja la platina, a diferencia cuando ocupamos el macrométrico. Entonces, el micrométrico hace lo mismo, pero a escalas milimétricas, por lo tanto no es notoria la subida o la bajada de la platina, pero nosotros al observar por el microscopio sí vamos a notar una diferencia cuando movamos el micrométrico, ¿ya? Bueno, además aquí también tenemos la fuente de luz, y por acá arriba tenemos el condensador, donde finalmente se concentran, ¿verdad?, todos los rayos de luz que nos van a permitir observar la muestra. Y nosotros también podríamos manipular esto, ¿ya? Subir y bajar. Y eso nos permitiría dar también, de pronto, a algunas muestras mayor claridad de lo que estamos observando. Ahora, hay que tratar de no manipular mucho esto, porque también, digamos, es fácil de que se suelten algunos pernitos, entonces hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Básicamente esas son las partes del microscopio, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se utiliza el microscopio, por lo tanto, utilizando las partes del microscopio, ¿ya? ¿Y qué es lo que primero tenemos que hacer? Primero tenemos que asegurarnos de que el microscopio esté en un lugar, digamos, firme, que no tambalee, ¿ya? En este caso lo tenemos en el mesón, los mesones son súper firmes y no tambalean. Tenemos entonces, después enchufamos el microscopio y prendemos el interruptor, y por lo tanto ahí nosotros vemos que la luz aparece, ya que es la fuente de luz, y hasta acá arriba. Con esto regulamos la luz, pero eso lo hacemos una vez que estamos observando la muestra. Para comenzar la observación, nosotros nos tenemos que fijar que el microscopio esté en una posición que se llama posición de descanso o de reposo.
Esta posición es, generalmente tenemos el microscopio apagado, ¿verdad? En este caso yo ya lo prendí. La platina está lo más bajo posible, ¿ya? En este caso hasta ahí. Y el lente objetivo que tiene que estar en enfoque es el lente objetivo menor, que es el 4x, que en este caso está puesto, ¿ya? Cuando nosotros comencemos a hacer la observación, tenemos que fijarnos que así esté el microscopio, ¿ya? Y cuando terminemos de hacer la observación, el microscopio tiene que quedar en la misma manera, en esta posición de descanso o de reposo, ¿ya? Obviamente cuando terminemos vamos a sacar la muestra, vamos a apagar el microscopio y en esa misma posición va a quedar. Ahora, ¿cómo preparamos las muestras? En este caso, lo que tenemos acá es una preparación de levadura. La levadura del pan que se utiliza para aumentar las masas. Acá nosotros colocamos la levadura con agua tibia y un poquito de azúcar, ¿ya? Entonces, generalmente la muestra nosotros debemos colocarla al medio de este vidrio que se llama portaobjeto, ¿ya? Y se llama portaobjeto porque finalmente nos permite portar, o ahí es donde se coloca la muestra para observar. La mayoría de las células, la mayoría no tiene pigmentos, no tiene coloración. Por lo tanto, es más difícil observarla al microscopio sin ningún pigmento, ¿ya? Y sobre todo cuando queremos observar estructuras específicas. Por eso, la mayoría de las veces nosotros utilizamos tinciones o colorantes. Este es el colorante que más utilizamos en el laboratorio y es el azul de metileno, ya todos lo conocen. En este caso, dejamos la muestra un ratito, un par de minutos, que el azul de metileno, ¿verdad?, haga efecto. Y encima colocamos otro vidrio muy delgadito, ¿ya?, que también es peligroso de manipular si no lo hacemos con cuidado, que se llama cubreobjeto. Y como su nombre lo dice, nos permite cubrir lo que vamos a observar, ¿ya? Cuando tenemos exceso de colorante, tenemos que utilizar una toalla nova para sacar el exceso. Yo voy a traer una toalla nova de acá, que no la tengo que hacer. Y tenemos entonces la muestra con el colorante, esperamos unos minutos que haga efecto y como, ¿verdad?, hay mucho colorante en el portaobjeto y eso no es bueno cuando observemos porque se nos va a ir resbalando la muestra y el cubre, tenemos que sacar el exceso. Y lo sacamos y nos va a quedar así, ¿ya? A veces nos puede quedar un poco más clarito o no, pero no se preocupen porque eso no significa que no se hayan teñido las células. Una vez que tengo la muestra, entonces ya, prendemos el microscopio, lo tengo prendido, está la platina abajo completa, ¿sí? Y abrimos la pinza y colocamos la muestra. Y nos fijamos que quede bien sujeta con la pinza, ¿ya? Para hacer más fácil la observación y encontrar la muestra más, digamos, rápidamente, más fácilmente, nosotros debemos ubicar la muestra justo al medio de los haces de luz que vienen, ¿ya? Para eso utilizamos estos tornillos que me permiten mover la platina. Una vez que tengo la muestra, entonces, y tenemos el 4x, que es el objetivo menor, comenzamos a hacer la observación a través del microscopio. Los oculares, generalmente cuando son dos, ¿verdad?, podemos ajustarlo de acuerdo a la distancia que nosotros tenemos de los ojos, por lo tanto, cada uno puede tener una distancia distinta. Una vez que está ahí, comenzamos a subir la platina con el tornillo macrométrico, siempre observando la muestra que queremos, obviamente, enfocar, hasta que aparece la muestra más o menos de una coloración celestita bien clara. Y para poder enfocar con mayor nitidez, utilizamos el micrométrico. Realmente las observaciones siempre las hacemos hasta más o menos 40x, en el objetivo 40x. ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Una vez que enfocamos la muestra, encontramos la muestra en 4x, que es el objetivo menor, movemos el revólver y cambiamos al siguiente objetivo, que es 10x, es decir, que este me aumenta 10 veces. El anterior me aumentaba 4 veces, ¿ya? Y utilizo el macrométrico, pero de manera muy cuidadosa y suave. Una vez que enfoco la muestra, la encontré, para darle mayor nitidez, entonces utilizo el micrométrico. Solo el micrométrico, ¿ya?
Una vez que tengo la muestra ahí y yo quiero seguir aumentando, muevo, ¿verdad?, con el revólver al siguiente objetivo, que en este caso es 4 por. Y aquí generalmente no utilizamos mucho el macrométrico, sino que utilizamos el micrométrico. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos mover la platina, pero muy suavemente, a escalas milimétricas. Y eso nos va a permitir poder enfocar y dar mayor nitidez a la muestra, ¿ya? Ahora, para saber el aumento total de lo que yo estoy observando o cuánto aumentó la imagen que estoy observando, siempre tenemos que multiplicar los 10 por, es decir, el aumento de 10 veces del ocular, con el aumento del lente objetivo que yo estoy utilizando. Por lo tanto, si yo voy desde el objetivo menor al mayor, el objetivo menor tiene un aumento de 4 por, los lentes oculares tienen un aumento de 10 por lo tanto 10 por 4, 40. Es decir, si observo en el objetivo menor de 4 por, voy a estar observando una imagen aumentada en 40 veces. Cambio al siguiente lente objetivo y voy en 10 por. 10 por del lente objetivo y 10 por del lente ocular, 10 por 10 me da 100. Entonces tengo un aumento total, ¿verdad?, de la imagen de 100 veces. Y así sucesivamente con todos los lentes objetivos que voy a utilizar. Generalmente, para enfocar y darle nitidez a la imagen, nos vamos a dar cuenta de que cuando uno utiliza el microscopio y el compañero de al lado lo va a utilizar, y después yo vuelvo, ¿verdad?, al microscopio a observar, vamos a encontrar de pronto que quizás la imagen no es tan nítida. Y eso pasa porque claramente nuestros ojos tienen distintos aumentos, por lo tanto, nosotros solamente debiéramos mover el micrométrico para darle, digamos, la nitidez que yo necesito. ¿Ya? Ahora, hay un lente objetivo que es muy importante, que es el lente de 100 por. ¿Ya? Este lente solamente se utiliza con un líquido, con un aceite que se llama aceite de inmersión, que generalmente lo utilizamos para ver células de muy pequeño tamaño como las bacterias. ¿Ya? Ese lente solo se debe utilizar cuando el profesor o la profesora lo indique, ¿ya? Y siempre con la ayuda del profesor o de la profesora. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí cuando colocamos el objetivo 40 por, pareciera que estuviese muy pegada, digamos, la muestra o el vidrio que tenemos acá, que es el portaobjeto y el cubreobjeto, con el lente, ¿ya? Por lo tanto, al trabajar con este lente objetivo, ¿verdad?, si ustedes se fijan, casi que rozamos. Entonces, para poder trabajar ahí, nosotros agregamos una gotita de aceite que se llama aceite de inmersión y nos permite entonces recorrer la muestra, digamos, sin ningún problema de que, por ejemplo, se pueda rayar la muestra o podamos, digamos, el cubreobjeto se podría pegar quizás al lente objetivo y cuando cambiemos, entonces vamos a tener dificultad, ¿ya? Pero generalmente eso siempre lo utilizamos solo con la profesora o el profesor cuando estén a cargo, digamos, de esa observación con ese objetivo, ¿ya? Una vez que se utiliza el aceite de inmersión, uno debe limpiar el lente objetivo porque ese aceite puede quedar pegado y por lo tanto va a quedar sucio el lente, ¿ya? Ahora, generalmente nosotros no debemos colocar los dedos en los lentes objetivos, ¿ya? Porque hay un lente, digamos, pequeñito ahí en cada uno que nosotros lo podemos ensuciar. Así que la verdad es que la mejor manera de manipular cada lente objetivo es a través del revólver, ¿sí? Ahora, ¿cómo termina este proceso? Terminamos de observar, hicimos los dibujos correspondientes, describimos lo que estábamos observando y ahora nosotros necesitamos dejar el microscopio en posición de reposo o descanso. Es decir, ya no vamos a utilizar más el microscopio, terminó la clase, terminó la sesión de laboratorio, entonces dejamos la platina lo más abajo posible hasta el tope, ahí, sin forzar el macrométrico hasta el tope, sacamos la muestra que estamos observando, es decir, sacamos el portaobjeto, ¿verdad? Lo dejamos al lado del microscopio, nos fijamos que el lente objetivo sea 4 por, es decir, el menor. Una vez que haga clic el revólver, uno sabe que se enfocó y apagamos el microscopio. ¿Ya? No es necesario dejarlo desenchufado, ¿sí? Pero sí apagado. Y con eso entonces nosotros terminamos de utilizar el microscopio, ¿ya? Recuerden que cada una de las partes del microscopio es muy delicada.
Por lo tanto, no debemos forzar ningún tornillo hasta su máximo, ¿ya? Solo, digamos, hasta que ya no nos dé más, pero sin forzarlo demasiado. Los lentes objetivos se cambian desde el revólver, los lentes oculares también son regulables, ¿ya? Esto también uno lo podría mover, pero si se fijan es muy delicado, por lo tanto hay que tratar de no moverlo, no soltar los tornillos porque se puede caer, ¿ya? Eso principalmente.